dándolas la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos estudiantes del quinto grado. Les saluda la profesora Gabriela Rojas, profesora de Física del Colegio Andino. Agradeciendo primeramente, como ya les dije, a cada uno de ustedes el estar siempre pendiente, asistentes a estas clases virtuales, y también agradeciendo a Dios el de cuidarnos y protegernos y mantenernos sanitos en casa. El día de hoy vamos a hacer un repaso de las clases que van a venir en el examen. Ya, un repaso de las clases que van a venir en el examen. Vamos a empezar hablando del tema de movimiento. Hemos dicho que este tema no está en el libro. Ya, por favor, vamos a trabajar solamente con el material que yo estoy plasmando. El otro tema sí ya está en el libro, pero antes vamos a reforzar estos temas. Hemos dicho que movimiento era el cambio de posición que realizaba un cuerpo de un lugar a otro. ¿Cuándo nos damos cuenta que una persona se está moviendo? Cuando va a cambiar de lugar, va a cambiar de posición. Está en el punto A y va a llegar a otro punto que es el punto B, ¿no? Entonces digo, esta persona empieza en el punto A y dentro de un momento va a estar en el punto B. Entonces, Pregunta. Sí, José, dime. ¿Vamos a estudiar física o biología, Miss? Ahorita nos toca física. Ya, Miss. A ver, decíamos entonces, empieza en el punto A y llega al punto B. Entonces, esta persona se está moviendo. ¿Ya? Se está moviendo. A esto se llama movimiento. Cambio de posición de un lugar a otro. Muy bien. Seguimos. Movimiento mecánico, entonces, es aquel fenómeno físico en el cual un cuerpo cambia de posición. No se olviden, ¿ya? Cambia de posición con respecto a otro en determinado tiempo. ¿Quién estudia el movimiento? Va a estudiar la cinemática. Cinemática viene de cinema, que significa movimiento. Viene de cinema, que va a significar movimiento. ¿Ya? Esto es movimiento. Luego hemos dicho, ¿cuáles eran los elementos de un movimiento? Era el objeto que se mueve. Tengo acá yo una abejita y el girasol. Esta abejita estuvo alimentándose del néctar del girasol, pero vino alguien y lo quiso chapar. Entonces la abejita se escapó y se fue dibujando todo este caminito. Se fue y llegó hasta este punto. Entonces, pregunto, ¿quién se movió? ¿La abeja o el girasol? Se movió la abejita. Entonces, el cuerpo que se mueve se llama móvil. Entonces, el primero es el móvil. ¿Quién es el móvil? Es el cuerpo que se mueve. Entonces, en este caso, la abeja es el móvil. Luego, el camino que ha dibujado la abejita en ese movimiento, su caminito se conoce con el nombre de trayectoria. Ya, todo el camino, todos los puntitos que ha dibujado esta abejita se conoce como trayectoria. Luego, si yo voy a medir esa distancia, todo el camino que ha hecho la abejita, a esa medida se conoce como recorrido y se representa con una E. Y si yo quiero hallar directamente con una línea recta el punto donde inició, el punto donde empezó su movimiento y el punto donde terminó el movimiento, esa línea que une se llama distancia. Ya se conoce como distancia. Entonces, elementos del movimiento: móvil, trayectoria, recorrido y distancia. Hemos hablado de tipos de movimientos. Movimiento rectilíneo, cuando su camino es una línea recta.
Movimiento curvilíneo cuando su camino era una curva. Movimiento angular cuando forma un ángulo. General. ¿No? Angular cuando forma un ángulo. Y movimiento general cuando puede ser curvilíneo, rectilíneo, angular, etc. ¿Ya? Entonces, el tipo de movimiento que va a tener va a depender de la trayectoria, va a depender del camino. Acá su camino es una línea recta, por eso decimos rectilíneo. Movimiento, una curva, curvilíneo. Puede ser un ángulo, angular. El trompo, su movimiento del trompo, un círculo, circular, etc. ¿Ya? Tipo de movimiento de acuerdo al camino que va a tener. Y habíamos hablado ya de algunos problemitas que se estaba realizando. Cuando me pide hallar recorrido, ¿qué era el recorrido? Era la suma de los caminitos. Esta pelota empezó en el punto A y llegó al punto C. Me pide hallar su recorrido. ¿El recorrido qué es? La suma allá de A a B es 3. Sería 3. Más, ahora me dice, de B a C. ¿Cuánto mide? 7. Más 7. Por lo tanto, el recorrido, ¿cuánto va a ser? El recorrido va a ser 10. ¿Y en qué se mide? Se mide en metros. Ya está. Calcular el recorrido, me dice, el recorrido. La pelotita, ¿dónde empezó? Empezó en A. Me indica, estos puntitos me indica cuál es el recorrido, ya cuál es el camino que ha hecho. Empezó en A y terminó en D. Entonces me pide hallar el recorrido. ¿Qué quiere decir el recorrido? La suma de todos los caminitos que ha hecho. Ha llegado de A a B. Muy bien, de A a B. ¿Cuánto midió? 2. Entonces empezamos. 2. Más. ¿A dónde más se fue la pelotita? De B a C. ¿Cuánto midió? 2. Muy bien, también 2. Más. De C a D. ¿Cuánto midió? 2. Entonces, ¿cuánto es el recorrido que hizo? 2 más 2 más 2, 6. ¿En qué unidades se expresa? Metros. Se expresa en metros. Muy bien. Me pide acá calcular el recorrido de A a D. El recorrido de A a D empezó en A y terminó en D. Muy bien. Ahí está su caminito. Con puntitos está separado el caminito. Entonces me dice, primero, de A a B, ¿cuánto era? 5. Más. De B a C, ¿cuánto era? 9. ¿No? Acá está. ¿De cuánto es? 9. De C a D, ¿cuánto es? 5. Más 5. Entonces, ¿cuánto es el recorrido? 5 más 9, 14. 14 más 5, 19. ¿19 qué? 19 metros. ¿Ya? El recorrido entonces es la suma de los caminos, de todo el camino que va a realizar. Muy bien, seguimos. Me dice, calcular el módulo del desplazamiento o la distancia. ¿Qué era el desplazamiento o qué era la distancia? La distancia era el punto, la línea que unía el inicio con el final. Esta pelota inició en A y terminó en B. La distancia es solamente esta línea. La línea recta que une el punto de inicio y el punto final. Si esto mide 3 porque es un rectángulo. Esto mide 10, ¿cuánto medirá este lado de acá? Va a medir también 10. Por lo tanto, la distancia va a ser de cuánto mide A a B. Y por lo tanto, ¿cuánto mide? Mide 10. La distancia va a ser igual a 10 metros. ¿Ya? Entonces, cuando me hablan distancia, va a ser el punto que va a unir el inicio y el fin, solamente con la línea recta.
Cuando me habla de recorrido, ahí sí yo tengo que sumar todos sus caminitos. Pero cuando me habla de distancia, solamente la línea que une el punto de inicio y el punto final. Muy bien, acá me dice, calcular el módulo del desplazamiento o distancia. Entonces, me dice desde A a B, esta pelota empezó en A y terminó en B. El desplazamiento es la línea recta que va a unir el punto de inicio con el punto final. Si esto es 7, 7. Esto es 15. ¿Cuánto mide acá? Porque es un 15. rectángulo, también mide 15. Por lo tanto, ¿cuánto mide el desplazamiento? El desplazamiento va a medir 15 metros. ¿Ya? Esto es la distancia. Muy bien. Pero si a mí me pide el recorrido, a ver, ¿quién me dice? ¿Cuál será el recorrido? 29. ¿Quién me contestó? José Pomo Villanueva, mi. Muy bien, José, recorrido. El recorrido es la suma de todos los caminitos. Entonces él empezó acá. Sería 7. Más. Acá, 15. Más. El otro, 7. 7 más 7, 14. 14 más 15, 29. Muy bien, José. ¿29 qué? 29 metros. Metros. No hay que olvidarnos de las unidades. ¿Ya ve? Entonces, cuando hablamos nosotros de recorrido es la suma de todos los caminos. Y cuando hablamos de distancia, solamente es el inicio y final. ¿Ya? Entonces, recorrido es diferente a distancia. Acá su distancia es 15, pero su recorrido 29. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Ya estamos recordando? Sí. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos acá de nuevo. Calcular el recorrido. Recorrido de A a B. Empezó en A y termina en B. Muy bien. Tenemos esta... 7 metros, Miss. 7. ¿Cuánto? 7 metros. Muy 7 bien. metros. Ángeles, José. A ver, vamos a ver. Recorrido desde A hasta acá es 3 metros. Muy bien, empezamos. 3 más 4. de K hasta B, 4. Entonces, si me dice recorrido es la suma. Sería 7 metros. Muy bien. Esto es el recorrido. ¿Quién me dice la distancia? 5. 5.000. Muy bien. A ver, ¿quién más? 5 metros. Ah, Areli. Muy bien. A ver, la distancia. La distancia sería entonces solamente el inicio y fin. ¿Cuál es la línea que une? 5. ¿No? 5 metros. Ya ven, la distancia y el recorrido siempre van a ser diferentes. ¿Ya? La distancia y recorrido son diferentes. Recorrido, la suma de todo el caminito. En cambio, la distancia solamente la línea que une el inicio y el fin. Muy bien. ¿Cuánto es el recorrido? Pregunta 2. 8 metros. 8 metros. 8 metros. Muy bien, Juan David. 8 metros. Muy bien, Juan David. Muy bien, Areli. 8 metros. Recorrido, me dice 8. Distancia. 7 metros. 7 metros. Muy bien. La distancia, 7 metros. ¿Ya ven? Entonces, no hay que confundir recorrido y distancia. Muy bien, acá. ¿Cuál es el desplazamiento? 5. ¿Cuánto? 5 metros. José me dice 5. La distancia me dice 5. ¿Qué dice Ángeles?
¿Cuánto es el Sí, desplazamiento? sí, 5 metros. Ah, bien. Areli, ¿cuánto? ¿Cuánto es Areli? 5 metros. Yo dije 5 Bien. metros. Lucía. ¿Cuánto dice Lucía? Ya está, 5 metros. ¿Y cuánto es el recorrido? 9 metros. 9 metros. 9 metros. Ah, ya, 9 metros. ¿No? El recorrido es la suma de todo el caminito. Acá sería 2 más, el otro caminito sería 5 más, el otro caminito, ¿cuánto sería? 2. Entonces, el recorrido va a ser 9. Y la distancia solamente, ¿cuánto es desde el inicio al fin? 7 es 5, 5, acá también es 5. Muy bien, entonces ya tenemos claro lo que es recorrido y distancia, ¿no? Ya no nos podemos equivocar. Muy bien, vamos ahora a continuar. El otro tema que estábamos trabajando era el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme era MRU. Cuando hablábamos de movimiento rectilíneo uniforme, cuando el móvil se va a desplazar en una línea recta. Rectilíneo viene de su camino recto. Uniforme, ¿por qué? Porque va a tener la misma velocidad. Las velocidades, en este caso, la velocidad va a ser constante. ¿Ya? La velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Que no cambia, la velocidad no cambia, es la misma. En un segundo recorre 8 metros, en otro segundo recorre 8 metros, en otros 2 segundos va a recorrer, si en uno recorre 8, en dos va a recorrer 16. En 3, ¿cuánto va a recorrer? 3 veces 8, 24. ¿Ya? 24. En el movimiento rectilíneo uniforme vamos a trabajar con este cuadrito, donde si yo quiero hallar velocidad, tapo velocidad y digo velocidad, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué me quedaba? Distancia entre tiempo. Ya, yo tapo velocidad y lo que me queda, distancia entre tiempo. Muy bien. Ahora, si yo quiero hallar, por decir, la distancia. Lo que yo quiero hallar lo voy a tapar. Tapo distancia. Ya está. Digo, distancia. ¿A qué va a ser igual? ¿Qué es lo que me queda? Velocidad por tiempo. Eso es la distancia. O sea, lo que yo quiero hallar lo voy a tapar. Tapo distancia, ¿qué me queda? Velocidad por tiempo. Siempre esta línea de acá me indica multiplicación por tiempo. Y esta línea de acá me va a indicar división. Ya está, muy bien. Ya hallamos velocidad, ya hallamos distancia. Ahora quiero hallar el tiempo. Muy bien. ¿Qué voy a tapar entonces? Voy a tapar tiempo. Y digo, tiempo, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué me queda? Distancia entre velocidad. Muy bien, distancia entre velocidad. Esas son las ecuaciones que vamos a trabajar solamente con esto. ¿Ya? Muy bien. Pero ahora tenemos que ver las unidades. Las unidades. ¿En qué unidades se expresa la velocidad? La velocidad, ¿en qué unidades se da? Velocidad. Metros por segundo. Metros por segundo. No nos Segundo. vamos a olvidar. La distancia, ¿en qué nos da la distancia?
Metros. Metros, metros, metros. Muy bien. ¿Y tiempo? ¿En qué me da el tiempo? Segundos, En segundos, segundos. Gracias, Ricardo. Entonces, esas son las unidades de estas, ¿ya? De nuestro gráfico nada más, vamos a trabajar lo que es las fórmulas. Si yo quiero hallar velocidad, tapo velocidad. ¿Y qué me queda? Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Velocidad, distancia entre tiempo. Muy bien. Quiero hallar distancia, entonces tapo distancia. Y digo distancia. ¿Qué me queda? Es igual a velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Ya está. Quiero hallar el tiempo, entonces tapo tiempo. ¿Qué me queda? Distancia entre velocidad. Distancia entre velocidad. Ahora, las unidades de la velocidad se expresa en metros por segundo. La distancia se expresa en metros y el tiempo se expresa en segundos. ¿Ya? En el movimiento rectilíneo uniforme, a distancias iguales se recorre tiempos iguales. Si en un segundo recorre 8 metros, en cada segundo va a recorrer 8 metros. En otro segundo, 8 metros. Y si son 2 segundos, 8 más 8, 16. Y si son 3 segundos, en cada segundo recorre 8, entonces 8 más 8 más 8, 24. ¿Ya? O sea, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. La velocidad no cambia. No se olviden, ¿ya? No cambia. Debe ser la misma. Ya, no va a cambiar la velocidad. Entonces, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? El movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que tiene una trayectoria, un camino recto. Y es uniforme porque la velocidad es constante. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá. ¿Está claro? Está claro. Muy bien, hijito. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar algunos problemitas. Ya. Vamos a recordar. No. En MRU vamos a trabajar con nuestro triangulito. No se olviden. Acá viene la distancia, acá viene la velocidad y acá viene el tiempo. Muy bien. Si yo quería hallar distancia, ¿a qué era igual? Tapo la distancia, ¿qué es igual? Distancia por velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Ya está. Quiero hallar velocidad, tapo velocidad. ¿A qué va a ser igual la velocidad? Distancia entre tiempo. Muy bien. Distancia entre tiempo. Quiero hallar el tiempo. ¿A qué va a ser igual? Distancia entre velocidad. Bien. Tiempo es igual a distancia entre velocidad. Estas son nuestras tres fórmulas. Para hallar la distancia, para hallar la velocidad y para hallar el tiempo. ¿Ya? Ahora, me dice, primer problema, calcular la velocidad. Entonces yo primero voy a ir a mi fórmula. 20 metros. 20 metros, Miss. A ver, vamos a ver. 20 metros, Miss. La velocidad, ¿a qué es igual? Velocidad, ¿a qué es igual? Distancia entre tiempo. Distancia entre tiempo. La distancia entre el tiempo. La velocidad. ¿Ya? Por lo tanto, velocidad, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál es la distancia que ha recorrido? 10. 10 metros. Entre el tiempo. 2. Entre 2. Entonces, la velocidad, ¿a qué va a ser igual?
Mitad, 5. Mitad, 1. 5 entre 1, a 5. ¿Cuál es la unidad de la velocidad? Metros por segundo. Segundo. Entonces la velocidad es 5. ¿Ya ven? Lo único que hago es sacar mi fórmula. Yo sé que velocidad es igual a ¿qué? Distancia entre tiempo. Distancia. ¿Cuánto era? 10. Entre tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 2. Mitad, 5. Mitad, 1. 5 entre 1 a 5. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos al otro. Miss, ahí es 20 metros, 20 metros, 20 metros. A ver, vamos a ver. Mándenme las respuestas en el chat. Chat privado. Ahí voy a ver sus respuestas. Me ponen ahí su nombre y me mandan. Ya. Empezamos. Ya está, muy bien. Calcular distancia. Distancia. ¿Cuál es la fórmula de distancia? ¿Cuál era la fórmula para hallar distancia? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Muy bien, esta es mi fórmula. Ahora vamos a reemplazar. Yo digo distancia. Es lo que me está preguntando. ¿A qué va a ser igual a distancia? La velocidad. ¿La velocidad en qué unidades se expresa? Metros por segundo. Entonces, 4 metros por segundo es la velocidad. Entonces, yo digo es igual a 4 por tiempo. El tiempo se expresa en segundos. Entonces, este es el tiempo. Por 5. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a ¿qué? A 20 metros. No se olviden de la unidad. La distancia se expresa en metros. 20 metros. Muy bien. Areli, muy bien. Ángeles, muy bien. Shiru o Shimbi, muy bien. ¿Y también se los mandamos en el chat? ¿Sí? Para la próxima, Miss. Ya. Melanie. Nueve. Melanie, muy bien, corregiste, excelente. Juan David, muy bien. Muy bien, ya. Esto, Shimbi, esto no está en el libro, mamacita. Esto estamos trabajando acá porque estos problemitas no hay en el libro. Ya solamente lo que está en la pantallita. Muy bien. Nivel intermedio. Me pide hallar el tiempo. Tiempo. No lo veo, Miss. ¿Cuánto era el tiempo para hallar? ¿Tiempo qué es igual? Distancia entre velocidad. Distancia entre velocidad. Muy bien. Esta es mi fórmula. No hay que olvidarlo. ¿Dice de la 4 lo hacemos? La 4, sí, hay que hacerlo. Ya, de la 4 lo hago ya. 4, 5, y hay que hacerlo. Si ya han terminado, vayan haciendo también ustedes, mientras yo voy desarrollando. Me mandan la respuesta al chat nada más. La distancia. ¿Cuál es la distancia? La distancia se expresa en metros. Sería 40. Entre la velocidad es metros por segundo, entonces entre 5. Tiempo es igual. Quinta, 1. Quinta, 8. 8 entre 1, 8 segundos. 8 segundos. ¿Ya? ¿Quién me ha mandado al chat? Sí, yo te mandé, pero me olvidé poner 4. Pero Muy bien. Areli, José Poma, Yamile, muy bien, mamacita. José, muy bien. José, me has dado 2 respuestas. No, Miss. En la primera te dije, Miss, me sale 8 segundos, pero quise poner Miss en la 4. Ángeles, muy bien, ya. Muy bien. Quise poner el número de cuál es. Ahora, entonces, muy bien. Vamos a las 5. Calcular el tiempo. A ver, esto ya, ustedes solitos, mándenme al chat. Al chat, al chat.
Ya tengo 4 respuestas. A ver, 2 respuestas más para desarrollar. Creo que voy a necesitar papel. Ay, necesito mi papel. Voy a borrar. Muy bien. Ya tengo 10 respuestas en el chat. Ahora vamos a desarrollarlo entonces para ver si está Miss. correcta. ¿Sí? Miss, eso lo copiamos en el cuaderno, ¿no? Sí, mamacita. Vamos a copiar en el cuaderno. Miss, eso podemos, los carros es necesario dibujar. No. En vez de Puedes carrito le hacer pones círculos, cuadrados. círculo, cuadrado, nada más. No necesariamente carritos. Ya, muy bien. Número 5. Me pide ayer el tiempo. ¿A qué es igual el tiempo? Tiempo es igual, de acuerdo a mi fórmula, distancia entre velocidad. Distancia entre velocidad. Tiempo va a ser igual. ¿Cuál es la distancia? ¿12 o 48? 48. Porque se expresa en metros. La distancia se expresa en metros. Entonces sería 48. Muy bien, el que me contestó. Entre velocidad. La velocidad se expresa en metros por segundo. 12. Entre 12. Muy bien, yo digo mitad, mitad, 6. Mitad, 24. Sexta, 1. Sexta, 4. 4. Por lo tanto, tiempo es igual a 4 segundos. 4 segundos. A ver, ¿quiénes me han dado la respuesta correcta? Juan David, excelente Juan David, muy bien. Shiru. Muy bien, Lucía. Ángeles. A ver, Juan David, muy bien. Shiru, muy bien. Ángeles. Ángeles no me dio la respuesta, creo. Areli, muy bien. Muy bien, José. Muy bien, Melanie. Excelente, niños. Ya está. Pasamos. Calcular distancia. A ver, ¿cuánto sale? Al chat, rapidito. Al chat. Ya tengo una respuesta. Ya tengo 2 respuestas. Tres respuestas ya. 4. Mi parte era la 3, ¿no? Sí, la 3. Y me confundí y puse 6 porque yo pensé que después seguía ya después. Ya, más abajo ponle, más abajo ponle. José Poma pregunta 3 es tanto, sí, corríjalo nada más. Se lo voy a poner de nuevo, ¿y? Ya, 5, muy bien. Vamos a desarrollar. Ya. Hallar distancia. ¿Cuál es la fórmula de distancia? ¿Quién me dice? Velocidad por tiempo. Ay, ya, Muy Miss. bien. Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Esta es mi fórmula. ¿No es cierto? Velocidad por tiempo. Reemplazo. Distancia es la que me está preguntando. No la conozco. ¿Cuál es la velocidad? ¿8 o 7? 7. 7. ¿Por qué 7? 7 metros por segundo. Muy bien. La velocidad es en metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad es 7. Por
¿Cuál es el tiempo? 8. 8, porque está expresado en 8 segundos. 8 Muy bien, segundos. por 8. La distancia es igual. 8 por 7, 56. 56. 56 metros. 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 Esa sería la distancia. 56 metros. Bien. Juan David, muy bien. A ver, Lucía, ¿qué pasó, mamacita? Juan David, excelente. Ah, lo corrigió Lucía, muy bien. Estás muy bien, Lucía. José Pómez, muy bien. Yamile, muy bien. Areli, muy bien. Astrid, muy bien. Melanie, muy bien. Estamos yendo muy bien. Calcular la rapidez. ¿Qué es la rapidez? La rapidez... ¿Es el tiempo? No, tiempo? la rapidez Velocidad, ¿no? va a ser igual a la velocidad. El valor de la velocidad. ¿Ya? Cuando me hablan de rapidez, me están pidiendo velocidad. ¿Y a qué es igual la velocidad? Distancia Entre... Tiempo. entre tiempo. ¿Ya? ¿Cuánto sale ahí? ¿Cuál es la distancia? Un móvil recorre 24 metros en 12 segundos. ¿Cuál es la distancia? La distancia se expresa en metros. Sería 24 entre 12. 12ava, 1. 12ava, 2. 2 entre 1, a 2. ¿La velocidad en qué se expresa? Metros por segundos. Bien. A ver, las 7. Desarróllenlo y me ponen al chat. Si se corta, les vuelvo a invitar ahorita. Mando de nuevo el link. Muy bien. Ya tengo 4 respuestas. 6 respuestas.